Bueno, les voy a hacer un resumen express de estadísticas como para tener en cuenta, ¿sí? Tenemos dos tipos de estadísticas, las que vemos desde el posteo y las que vemos desde la configuración, opción estadísticas, que ahí ya son estadísticas en general de la cuenta o del contenido. Cuando yo voy a un post mío, si tengo un botón de estadísticas que si voy con los dedos hacia arriba puedo ver muchísimas opciones. En primer lugar aparecen las interacciones, los me gusta, los comentarios, los compartidos y los guardados. Después me muestra las visitas al perfil, si hay seguimientos, si hay clics en el sitio web, por ejemplo, y más abajo me habla de alcance, ¿sí? El alcance son la cantidad de cuentas o cantidad de usuarios a los que yo llegué con ese posteo. ¿Cuál es la diferencia con las impresiones? Las impresiones es la cantidad de veces que ese contenido se vio. O sea, si una cuenta entra 3 veces al contenido, de alcance sería una y de impresiones serían 3. ¿Sí? Entonces las impresiones normalmente son mayores porque quiere decir que hay algunas cuentas que vieron el mismo contenido más de una vez. Entonces el alcance son cantidad de cuentas o cantidad de usuarios y las impresiones cantidad de vistas. Cuando yo voy debajo del alcance, lo que me muestra Instagram es esas impresiones desde dónde llegaron, ¿sí? Cuando dice desde el inicio, desde el perfil, son nuestros mismos seguidores que entran a nuestro perfil o que les aparece dentro de su inicio por el hecho de seguirnos nuestro contenido. Ahora, cuando dice de hashtag, son las personas que vinieron desde hashtag, que normalmente no nos conocen, entonces ahí debajo del alcance va a decir el 3%, por ejemplo, de cuentas que alcanzamos no seguían a consultorio emprendedor en mi caso, ¿sí? Eso quiere decir que gente nueva, o sea, nos va a mostrar seguidores y no seguidores. Cuando dice desde el perfil, desde el inicio, son seguidores. Cuando dice de hashtag o desde otro origen, son no seguidores. Eso es importante mirarlo porque ahí nos damos cuenta si estamos llegando solamente a seguidores o a gente nueva, ¿sí? Lo mismo de controlar el alcance de los hashtags. Cuando veo que es muy bajo, que es menos de 10 personas, eso me está indicando que los tengo que cambiar. O tengo alguno baneado o me han considerado spam por usar siempre los mismos. Eso es la estadística de los posteos. Si yo voy a las estadísticas de las generales que puedo ver en configuración, lo que voy a poder ver es el alcance, o sea, la cantidad de cuentas alcanzadas. Con eso puedo saber a cuántas cuentas llegué, cómo estuvieron las interacciones, si aumentaron o disminuyeron puedo verlos por plazos de 7 o 30 días. Cuentas alcanzadas, las interacciones y el público, ¿sí? Cuando yo voy a analizar el público, entro a la opción de público y si me voy hacia abajo me va a mostrar. Primero me va a mostrar un gráfico donde me dice cuánta gente me empezó a seguir o me dejó de seguir en ese plazo, ya sea 7 días o mensual. Si yo me paro sobre cada punto del gráfico, puedo ver en X día cuántos entraron y cuántos me dejaron de seguir. Si voy hacia abajo, veo datos demográficos, de edad, de localidad o de país. Y más abajo de eso está lo que más nos interesa, que son los horarios de publicación. Los horarios de publicación podemos ver horarios y días. Podemos verlo en días o dentro de cada día de la semana puedo ver por horas. Ahora, yo puedo mirarlo por días. Si veo que es bastante parejo, me va a importar más las horas. Si en el caso de que yo lo vea por días y veo que el fin de semana tengo mucha más gente conectada, voy a tenerlo en cuenta para mis publicaciones. Cuando yo entro, por ejemplo, al sábado o domingo, cada día en particular, voy a ver en qué momentos hay picos de gente conectada, o sea, cuándo hay más gente conectada. Ahora, estos datos son aproximados, pero son muy útiles. Pero yo lo que también tengo que saber es cuáles son las rutinas de mi cliente ideal. Si yo conozco a mi cliente ideal y sé que a las 12 del mediodía, por más que Instagram me diga que está lleno de gente conectada, esa persona está trabajando o está haciendo el almuerzo o está llevando a sus hijos al colegio, porque mis clientes ideales son todas mamás con niños en primaria, yo en ese momento no voy a publicar nada porque esa gente, si bien puede estar conectada porque abrió, cerró, miró un mensaje o un dato, no está con tiempo de leer un posteo del tipo de los que yo hago que tienen texto y que les pido que me dejen una opinión o compartan un dato. Entonces, tengo que analizar las rutinas de mis clientes
y me conviene ir probando varios de los horarios en los que me figura mucha gente conectada para ver cuál me funciona mejor o ir alternándolos también porque posiblemente no sean las mismas personas que están conectadas a las 3 de la tarde que a las 9 de la noche, entonces pueda llegar a distintos públicos. Algo que también me sirve tener en cuenta es que si yo el pico horario lo tengo a las 9 de la noche y la menor cantidad de gente la tengo a las 12 de la noche, si yo publico a las 10, el post que yo publiqué tiene 2 horas para recibir interacción porque a las 12 de la noche ya casi no hay gente conectada. Entonces a mí me conviene postear un poco más temprano, tipo 7 de la tarde, 6 de la tarde, cosa que vaya recibiendo interacción y que le queden varias horas por delante de público conectado, porque sabemos que cuando no recibe interacción en las primeras horas, el posteo se muere, por decirlo de alguna manera, deja de tener alcance, el alcance se frena, ¿sí? Entonces es importante analizar los horarios y una vez que lo vamos aplicando este tipo de cosas, ir viendo qué conviene más, qué nos resultó mejor. Otra cosa que puedo ver en las estadísticas generales es cuando voy más abajo al contenido. Si yo abro la parte de contenido, me abre los posts. Si yo abro la parte de historias, me abre el archivo de historias. Y lo puedo ordenar por fecha, desde el último año, eligiendo el plazo que yo quiera. Lo puedo ordenar por alcance, por interacciones, ya sea me gusta, creo que tiene compartidos, tiene seguimientos. Entonces yo puedo replicar contenido de ese tipo porque me doy cuenta que es interesante. Lo mismo pasa en las historias. Si yo tengo muchos retrocesos, el retroceso quiere decir que la gente volvió hacia atrás porque el contenido le resultó interesante. Entonces, si yo tengo muchos retrocesos, puedo ver que ese contenido fue interesante. Si desde una historia yo tengo visitas al perfil o seguimientos, también fue muy interesante. Si yo tengo abandonos, quiere decir que la persona se fue de la cuenta de Instagram después de ver esa historia. Puede ser que se haya ido porque tenía otra cosa que hacer o le sonó el teléfono, pero si yo veo que publiqué algo y tiene mucha cantidad de abandonos, quiere decir que es un contenido o que no gustó o que no interesó, ¿sí? Es muy importante mirar las estadísticas, sobre todo para cuando yo estoy definiendo qué me conviene publicar, todo lo que tenga muchos guardados, muchos compartidos, muchos me gusta, muchos comentarios, es un contenido que lo puedo replicar. Por ahí no ponerlo igual, pero sí la misma idea. Si yo estoy compartiendo, por ejemplo, algún tipo de frase, si estoy compartiendo un carrusel con muchos productos, si yo estoy hablando de un tema específico, entonces me puedo dar cuenta qué es lo que más gusta a mi público, ¿sí? Entonces por eso es súper importante tenerlo en cuenta.